Pues muy buenas tardes y muy bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Una semana más estamos con un invitado para hacer un pequeño repaso de su vida, de su familia. Si a fin de cuentas esto es un homenaje a nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, esa familia que lucharon tanto y que sembraron para que actualmente sus hijos, sus nietos, sus bisnietos puedan recoger esa siembra de mucho trabajo. Bueno, hoy nuestro invitado, ustedes, vamos, en cuanto le vean en pantalla van a decir, hombre, por favor, sanpedreño, además ha luchado desde diferentes puntos de vista por su pueblo, aunque sus raíces no son de San Pedro. Siempre hay mucha lucha y mucha pelea que se dice, hombre, la gente que nació en San Pedro, yo creo que uno es sanpedreño si lo defiende de corazón. Es cierto que cuando fue en 1870, cuando empezó la colonia, todos venían de fuera, o sea que todos tienen raíces de fuera. Luego ya las siguientes generaciones fueron naciendo en San Pedro. Bueno, pues nuestro invitado, ya está aquí con nosotros, Miguel Troyano Fernández. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí... ¿Ha echado un ratito? Ha hecho un ratito y a contar la historia de la familia Troyano. La historia de la familia, que es larga. Sí. Y además hay que decir, Miguel, estamos en la cafetería Troyano, en una de tantas, porque es una de las cafeterías en Pablo Ruiz Picasso, aquí en San Pedro de Alcántara. En San Pedro de Alcántara. Y es este negocio familiar que tiene muchos años de historia. Hombre, pues este año precisamente vamos a hacer ya 75 años haciendo pan. Es que se dice pronto. Haciendo y vendiendo pan. Que se dice pronto, Miguel. Mi madre empezó en 1947, de aquella manera, para comer, diríamos, ¿no? En 1947. 1947 empezó a hacer pues una tabla de pan que le pidió permiso a don Fernando Caracuel Bellido, que era el titular de la única panadería que había aquí, y se lo dio porque era muy buena gente. Todavía hay familia de los Caracueles por aquí en San Pedro, un hijo, Fernando. Que se acuerdan, ¿no? Y la verdad es que ella empezó eso para a poquito. Poco a poco. Vamos a empezar un poco por el principio, porque, bueno, Miguel, eres el cuarto de cuatro hermanos. De cuatro hermanos. Vamos a hablar un poco de tus padres, porque yo estoy diciendo que el origen es de Istán. Tu padre se llamaba Miguel Troyano Medina. ¿De dónde era tu padre? Mi padre viene de Istán. De Istán. Y tu padre conoció a tu madre en Istán. Se casaron allí. En Istán. ¿Tú recuerdas por qué se vinieron a San Pedro? Pues yo sé que se vinieron a San Pedro, a una finca de un hermano de mi padre, Miguel Troyano, don Pedro Troyano Medina, que tenía ahí la finca en Los Pinillos. Y como después de la guerra la cosa estaba como estaba, pues había que buscarse se vino la vida. allá con recién nacida mi hermana mayor, que falleció a los 2 años, Ana. Vino, ella nació en el 42, pero ellos vienen precisamente en esa fecha y van a Los Pinillos. Y mi madre compra la primera casa de la casa Marqués del Duero por 11.000 pesetas a Juan Vargas en 1942, fue en esa fecha más o menos. Luego mi hermana fallece en 1944 con 2 añitos. Con 2 añitos. Bueno, tu padre, decimos, de Istán. ¿Tú llegaste a conocer a tus abuelos paternos? A los abuelos paternos no, a las abuelas maternas sí, a las 2 aquí en San Pedro, con 6 o 7 añillos. Y además tú, yo sé que has estado buscando fotos, que en aquella época no todo el mundo llevaba una cámara encima. He conseguido alguna que ya la veréis, que me la ha mandado mi tía María, que es la hermana de mi madre, que es la que vive todavía. De los hermanos de mi madre es la que vive. Y que guarda está aquí alguna en San Pedro, fotillo, ¿no? Y tiene 93 para 94 años. Bueno, tu abuelo paterno se llamaba Pedro Troyano. Y tu abuela paterna, Ana Medina. También de Istán. Pero ellos llegaron a vivir en San Pedro, tus abuelos paternos. Yo creo que no. No llegaron Mis abuelos paternos no. ¿Sabes a qué te dedicaba tu abuelo? Pues yo sé que José Camacho, el padre de mi madre, pues se dedicaba pues a la caza que tenía allí, el caserío que había allí en el Cercao, que era una finca que todavía existe, una finca que él la compra en 1861, José Camacho, y realmente pues
ahí viven toda la familia de mi madre, en ese caserío viejo que manda una foto, derruida, claro, desde aquella pero época, ¿no? allí se dedicaban pues a las labores del campo, lo que había allí, pues la aceituna, el trigo, el maíz, lo que en aquellos años, los años aquellos de la posguerra, pues tú imagínate. Muy dura y muy difícil, muy difícil. O sea que realmente yo, cuando conozco a mis abuelas, ya están en San Pedro, pero yo tengo 8 o 9 años, no tenía más años de... Era muy chiquitillo. Tu madre, claro. Tu madre se llamaba Isabel Fernández Camacho, también nació en Istán, y su padre, tengo apuntado, es Gabriel Fernández. Y la abuela, Encarnación. Que a Encarnación sí la llegaste a conocer. Encarnación la llegué a conocer. Y a Ana también. A las dos abuelas, ¿no? Las dos abuelas. Bueno, tu madre y tu padre, decíamos, cuando ya se vienen, recién fallecida tu hermana mayor, Ana, con 2 añitos, se viene a vivir a San Pedro. ¿A qué se dedicaba tu padre en aquella época? Se dedicaba, pues, eran lo que antiguamente arrieros, con una mula transportando productos agrícolas de un lado para otro, ¿no? Entonces realmente luego mi padre, ya trabajando en el campo, se dedica a, diríamos, fue el primer comisionista que aparecía aquí. Yo me acuerdo la guía de Telefónica de los años 1950, ya aparecía como comisionista. ¿Y qué es porque él lo que trataba era ir a los campos de agricultura y de aquí, de la zona, porque esta era una zona muy agrícola. Él, a través de una empresa en Málaga, González Barba, pues él lo que hacía era tomar contacto tomar contacto con los agricultores. Ellos iban, más que no comprar, le daban las semillas y se comprometían con los agricultores que cuando saliese el fruto él lo vendía. Entonces ahí lo vendía a través de unos almacenes, ya digo, de Málaga. O sea que tu padre te buscó muy bien la vida. Él trabajaba como comisionista realmente, antes de que mi madre, en el 47, empezase a hacer pan, ya te digo, por necesidad. Claro. Bueno, tu padre de comisionista, como decíamos, además muy curioso porque yo no lo sabía. Comisionista del campo. Del campo, o sea, él compraba las semillas, se las daba a los trabajadores del campo a cambio de que cuando saliera el fruto él se encargaba de venderlo. O sea, que era un trabajo a largo plazo, ¿no? A largo plazo. Bueno, cuando ya viven aquí en San Pedro, tu padre se dedica a eso y tu madre tiene a Gabriel. Nace Gabriel en 1945. Ya sanpedreño. Sí, ya sanpedreño. Gabriel ya sanpedreño. O sea, el primer sanpedreño de tu familia fue Gabriel. Sí, porque Ana vino de Istán. Claro, ya venía de Istán. Tiene a Gabriel y tu madre empieza lo que ahora es la panadería Troyano. Empezó haciendo pan en casa. Empezó a hacer una tabla de pan, 6 panes, con el permiso de la municipalía que había aquí, de la fiscalía, el padre de Ramoní, que todo el mundo ha conocido a Ramoní aquí en San Pedro. Entonces, él le daban el permiso, Fernando Caraquel, que era muy buena gente. Fernando Caraquel, que era... Bellido, que era el único que tenía la panadería oficialmente, licencia de pan, digamos. Licencia de pan. Y tu madre le fue a pedir permiso. Mi madre fue a pedir permiso y le dijo, Fernando, la situación está como está, y empezó a hacer pan ella. Empezó a hacer muy poquito pan en casa. 6 panes y lo llevaban desde mi casa, que está en la calle Marqués del Duero, pues hasta la calle La Gasca, unos 200, 150 metros aproximadamente, tenía que desplazarse con la tabla de pan a cocerlo. ¿Estamos hablando de qué año? 1947. Que justo 42. Cuando empezó a hacer lo del pan, tus padres antes habían vivido, tú me decís, como una chocilla, una cosa así. Ellos vinieron a una finca que tenía el hermano de mi padre, Pedro Troyano Medina, y entonces tenía un caserío allí, tenía una choza, y ellos vinieron ahí a esa zona primero. Luego mi madre, cuando se ve ya, el nene empieza, cuando ve la situación, mi madre era muy lanzada, de hecho le quitó el apellido a mi padre, porque ella es conocida como la Troyana. Isabel la Troyana. Entonces realmente ella era muy lanzada y compró la primera casa aquí en calle Marqués del Duero en 1941. Que además tenés por ahí la escritura. Tengo la escritura por ahí de 1941 y se lo compra a Juan Rodríguez Maldonado, Juan Vargas. O sea, eso con los primeros beneficios. Eso a plazo, porque aquí tiene hasta la primera
creo que es la primera entrega. La primera letra, ¿no? Que fue. No, ¿qué letra? Ni una entrega, aquí este es el primer contrato, fíjate, donde Rogelio Rodríguez, aquí, esto es que no se ve, bueno, aquí ahora le entrega 3.000 pesetas a cuenta de 11.000 pesetas que valía la casa. Tu madre era valiente. Muy valiente, muy trabajadora, pero muy valiente. Y ella empieza a hacer pan, y cuando lleva por 2 tablas de pan, empieza con la tercera tabla, y entonces, normal, Fernando Caracuel, pues ya me dice Troyana que me vas a quitar a todos los clientes. Y entonces ella tiene que desplazarse a cocer el pan a otras casas que tenían hornitos, pero ya no un horno claro. Entonces yo quiero recordar que lo llevaba también en la calle La Gasca a la familia de los Moritos, Tarzán, sí. La familia de Morito, la abuela, la rubia que le decían, había un hornito y allí seguía cociendo pan. Ella llevaba el pan, allí se cocía y luego lo vendía. Eso me imagino, ¿no? 47, 50, por lo menos se tira 6 o 7 años así, hasta que compra la segunda propiedad ya y se la compran a Gonzalo Beltrán, que fue teniente alcalde de San Pedro Alcántara aquí. Mi padre le compra ya por 1953 lo que era la calle, lo que es ahora la calle 19 de octubre, no existía. Entonces no existía. Estaba la calle Pizarro y detrás era un descampado, porque allí estaba, allí tenía una propiedad Gonzalo, unas propiedades Gonzalo y los Romeros, lo que mi padre compran primero 200 metros a Gonzalo y luego compran otros 200 metros a los Romeros. O sea que el negocio no iba mal. No, el pan, es que el pan siempre, cuando yo estudiaba economía, decían que el pan es un bien inferior. Sí, señor. Mientras más hambre haya, más pan se come. Hay un logo por ahí que pone en alguna de las panaderías que dice: yo sin pan no puedo comer. Claro. ¿No? Pues una cosa así. Bueno, nace Gabriel, a continuación el segundo ya nace Pedro. Sí. Que Pedro, vamos a decir que bueno, ha fallecido hace muy poquito. Todavía 15 de agosto. 15 de agosto todavía está. 1900, el año pasado, 2021. El año pasado ha sido muy reciente y todavía muy duro. La familia está ahí pues muy apenada, pero tu hermano Pedro ha sido un poco el alma mater, porque tu madre empezó con el negocio que después empezó a ir bien, pero desde el principio, desde tu hermano, ¿con cuántos años empezó a trabajar, a ayudar? Pues mi hermano estaba en la escuela aquí de Condor Natalio, y cuando mi hermano entra a Gabriel, empieza a estudiar, creo que en 1958, precisamente el año en que dan la licencia primera al ayuntamiento, que también la tengo aquí, licencia para horno, en calle 19 de octubre, pues mi hermano Gabriel se va a estudiar a Ronda, al Castillo, a los salesianos. Salesianos de Ronda, que era concertado, es decir, que había que pagar. Ahí intuyo yo que tu madre tenía muy claro que sus hijos le quería dar estudio. Por supuesto. Lo que pasa es que el mayor era Gabriel. Pedro se veía que era más comercial. Sí. Y por eso la Troyana, con muy buen criterio y muy buena vista, pues claro, tiene que sacrificar a uno. Claro. Y es Pedro. Pedro acierta totalmente, porque Pedro es el que tira del carro de la panadería junto con mi madre y con mi padre. O sea que fíjate, para que se ubiquen los espectadores, tu madre manda a Gabriela a los salesianos de Ronda, empieza a estudiar magisterio, claro, era un colegio de pago. Pedro se queda desde muy chiquitín, muy jovencito. 13, 14 años empieza la panadería. Detrás del mostrador, pero claro, luego llegas tú, Miguel. Entonces no podía ir los dos a la vez. No, o sea, que tu madre hacía un esfuerzo económico. El colegio era un hombre que quiera que no, yo no me acuerdo ahora mismo, pero yo me acuerdo que los primeros 5 cursos yo estuve estudiando con becas, hasta quinto. O sea que hasta que tu hermano no se... Mi hermano Gaby, cuando termina cuarto y reválida, y se viene a Málaga a hacer magisterio. Y yo entro entonces en el colegio en 1965. Tú ya te fuiste también a los salesianos. Yo fui un poco tarde, porque claro, no podíamos estar los dos. Y entonces yo me voy también, porque yo tenía yo iba de vez en cuando a ver a mi hermano Gaby. Sí. Lo pasaba muy mal en la carretera de Ronda, porque había más de 500 curvas entonces. Tremendo. Y nos mareábamos todos. Pero me gustaba el ambiente del colegio. Y yo le decía a mi madre y a un maestro que tenía aquí, don Eduardo Sánchez, que insistió mucho en que yo estudiara. Tú apuntabas manera. Yo era de codo y era un buen estudiante, y entonces yo me voy en 1965 a Ronda, pero
quien realmente estaba trabajando y desarrollando lo que es la consolidación de la panadería en los años 60, fue 70, Pedro. Fue Pedro. O sea que cuando Pedro empezó muy jovencito, Gabriel luego se subió al carro, ¿no? También y colaboró, pero ya ahí empezó a evolucionar el negocio, la panadería, y ya empieza a distribuir. ¿Tu madre estuvo trabajando? Mi madre estuvo trabajando hasta 5 años antes porque cayó en una silla de ruedas, pero ella tenía mucha fuerza, mucha energía. ¿Con cuántos años murió tu madre? Muere con 93 para 94. Murió en el 2005. Pero ella seguía ella le gustaba. No, ella tenía la tienda. Nosotros le tuvimos que quitar, donde ahora tiene mi sobrina Ana, la inmobiliaria, allí tenía una tienda. Ella tenía que vivir con la tienda y vendiendo pan. A toda hora estaba vendiendo pan. Todos los clientes iban con la puerta a la hora que fuese. Entonces, pero ella ya cuando se opera, ella se opera con 84 años del tema de la columna. Sí. Y sale muy bien, que lo operan en Málaga, sí. Y salió muy bien. César Sebastián, muy bien, la operación muy bien, pero ya empieza a flaquear un poquillo y ya le dijimos, mire mamá, en vez de tener la tienda, ¿por qué no te ponemos aquí un saloncito? Y tú estás aquí con todas tus amigas, porque era aquello, en la calle Mar, donde tiene mi sobrina la inmobiliaria, sí. Eso era una romería. Eso era una romería. Todas las tardes aquello estaba desde el cura don Francisco, que cuando terminaba misa o antes de misa tenía que pasar por allí había unas tertulias simpaticísimas. Pero tu madre tenía una mujer con mucho carácter, pero una mujer también muy alegre. Sí. Tenía carácter y alegría, ¿no? Mucha alegría. Ella siempre ha sido muy hecha para adelante. Oye, tu madre murió con 93. ¿Y tu padre? Mi padre muere con 82. Con 82. Muere precisamente en una fecha para mí muy señalada porque él era bastante político. Era muy político. Sí. Un buen socialista. Era un buen socialista. Y él muere el 23 de febrero del 92. Fíjate. Precisamente en una fecha muy clave porque 11 años anteriormente, estando yo ya el segundo año en ejercicio de la actividad, sí. Fue cuando se produjo el golpe de Estado. Fíjate, tu padre, decía que le gustaba mucho la política, pero él llegó a tener algún cargo o algo. No llegó a tener cargo, pero se relacionaba muy bien. Sí, ¿no? Se relacionaba mucho en la política en Málaga. Había allí unos escondrijos, allí en un sitio que yo de vez en cuando lo llevaba en el 1430 y me decía, tú te quedas aquí. Sí, allí un señor Jiménez. Todos ya sabemos de dónde te viene a ti. Sí, yo tengo algún ramalazo, ¿no? De políticos. Sí. De tu padre. De mi padre. Bueno, hay que decir que tu madre, cuando compra ese primer local, luego va ampliando, ella siempre tuvo las miras de comprarle pisos a sus hijos. Sí, de ella hecho, en el local hizo tres pisos, tres casas. En los 400 metros que tenemos en 19 de octubre, que ahora mismo están más o menos baldíos allí, sí. Levantó en la primera planta, era la panadería prácticamente, con un semisótano, porque da 2 calles, sí. Y ahí hace 3 pisos. Y esos 3 pisos eran para mi hermano Gabriel, para mi hermano Pedro y para mí. Realmente los hermanos siempre hemos vivido juntos. Primero en la calle Marqués del Duero, donde nacimos, luego en calle 19 de octubre, donde hicieron los 3 pisos para que viviésemos, y luego ya cuando se desarrolló la panadería, sí. A gran nivel, yo con la asesoría, mi hermano con su negocio, mi sobrina con la inmobiliaria, pues nos fuimos y estamos viviendo los 3 juntos. En sí. Guadalmina, en tres sitios, compramos 3.000 metros cuadrados, hicimos una segregación, o sea, y cada uno vivimos. Tu madre era gallinita de tener a los hijos juntos y al final sigue siendo así. Sí, todo hasta ahora, gracias a Dios. Sigue siendo así. La pena que mi hermano Pedro haya fallecido este año pasado, pero allí están mis sobrinos, allí estamos todos. Ahora que somos muchos. Y como estamos tan juntos no hay ningún problema. Y nos hablamos de un lado de una casa a otra. Estáis pendientes, siempre echado una mano. Bueno, Gabriel, el mayor, se ha jubilado también hace poco tiempo, ¿no? Bueno, Gabriel fue el primero que se jubiló. Gabriel se jubiló ya, pues es que Gabriel ha cumplido ahora en febrero 45, 77. Y toda la vida trabajando en la panadería. Sí, porque él terminó magisterio, pero no quiso ejercer. Entonces no le queda más remedio. Si no trabaja en un sitio, trabajar en el negocio. Entonces, claro, en aquellos tiempos trabajar en el negocio, pues era o bien trabajar por la noche, cuando hacía falta, pero sobre todo para repartir, porque él fue el que empezó a repartir el pan
en Puerto Banús en 1969. Fíjate. O sea que el pan troyano, con el pan troyano se hizo el Puerto Banús. Ahí, y los primeros restaurantes de Puerto Banús. Ahí Pedro tuvo mucha esa visión, ¿no? Pedro es que ha sido muy comercial, siempre ha sido muy... Es que mientras nosotros estábamos fuera, él estaba aquí luchando con mi madre, pero él era la parte comercial del negocio. El alma mater. El alma mater. Una persona muy querida también, ¿eh? No, Pedro, es que Pedro, como yo digo, no es porque sea mi hermano, es único. En San Pedro ha sido único. Me le quiere muchísima gente. Cuando falleció el año pasado, bueno, en internet, en redes sociales, bueno, miles, cientos de mensajes dando las condolencias a la familia porque ha sido una pérdida tremenda. Fue muy duro. El 15 de agosto, esa semana del 12 al 15 fue muy dura. Bueno. Porque yo ni nadie esperábamos que se lo llevase el virus, claro, por la patología que tenía un riñón menos y por ahí se fue. ¿Él estaba casado? Sí. 4 hijos. 4 hijos. ¿Y los 4 hijos están en el negocio? No, tiene 2 hijas. Ana, la primogénita, que tiene la inmobiliaria, ha seguido los pasos de su padre, que la tiene en calle Marqués del Duero, en la casa antigua donde nacimos. Luego tiene a 2 hijos, Quique y Juanma, que trabajan en la panadería. Y Ana y María, que es economista y trabaja en Inditex en Barcelona. Bueno, se casa ahora precisamente en junio, el 4 de junio. Una bonita celebración familiar seguro, claro que sí. Gabriel también está casado, tiene tiene 3 hijos. 3 hijos, 3 varones. Uno es aparejador, ha estado ejerciendo con mi primo José Luis Troyano, que precisamente el abuelo fue el que le cedió la casa de Los Pinillos cuando vino en 1941, en 1940. Entonces, Gabriel, uno es aparejador, otro es diplomado en ciencias empresariales y el otro que está en la panadería. Bueno. O sea, los 3 están en la panadería, porque José Antonio, después de la crisis del año 2008, 9, 10, 11, pues como se vino abajo la construcción, pues se tuvo que buscar la habichuela y reciclarse en la panadería. Claro. Hombre, él desarrolla la parte más técnica, diríamos, más... La logística también, ¿no? Claro, más la logística, porque la panadería tiene mucho meneo. No, y además que ya tiene muchísimos locales. Bueno, Miguel, tú eres el pequeño de 4 hermanos, o el pequeño de los 3 varones, también, y vamos a hablar un poquito de ti, contar, porque claro, tú estudiaste en los Salesianos de Ronda, hiciste ahí los estudios básicos. Hasta sexto, luego COU en Granada. Ahí te dijeron, ahí tú apuntabas manera, te gustaba estudiar y estudias empresariales en Málaga. ¿Cuántos años de carrera eran entonces? Eran 3. 3 años. O 5, pero yo terminé 3 años y luego me vine aquí porque, claro, me caso y... Claro, pero espera, la mili que te pilla antes la mili pido una prórroga, la mili está en 1973, te pilló 73, ahí... 74, me rompí un poco porque yo estaba estudiando, tenía que haber hecho la IMEC, pero digo, anda, yo voy a aprovechar entre curso y curso para probar 2 asignaturas que me habían quedado del año anterior y me rompí un poco porque no había ambiente de estudio. ¿Dónde hiciste la mili? En Tarifa. En Tarifa. En la isla Las Palomas. Y antes de estudiar la carrera, ¿tú ya conocías a Lourdes, a tu mujer? Lourdes la conozco en COU, cuando termino en COU, estando después de venir de Granada. Sí. Conozco a Lourdes. Pero tú estudiaste el COU en Granada. Y allí conoces a Lourdes. No. Cuando termino COU, me vengo a San Pedro todos los veranos, porque yo venía los veranos a coger coche, a repartir pan, a trabajar en la panadería. Nosotros estábamos estudiando durante el curso y luego el verano a trabajar en la panadería. Claro, arrimar el hombro a la familia. Claro. Lourdes de Algeciras. Lourdes de Algeciras. ¿Y qué hacía una algecireña aquí en San Pedro? Pues ella era de Algeciras, pero es ingeniera, vivía en el ingenio. Y yo fui... ¿Tú te acuerdas cómo la conociste? Yo la conocí precisamente repartiendo pan. Anda. Repartiendo pan porque yo los veranos iba a la Campana, a los supermercados Diego, Julio, que es de Marbella, y Manolo, los 2 hermanos Julio Jiménez. Entonces iba yo a repartir y ella trabajaba en una droguería allí en... ¿Y le echaste el ojo? Y le eché el ojo y digo, a esta la cojo yo. Esta para mí. Y cogí y me hacía el encontradizo. Mira, es que yo voy a repartir pan y a llevar tortas de aceite que hacía la troyana, tortas de aceite en lata. ¡Qué bueno! Entonces
ahí yo ya la cogía, me la llevaba, ya empezamos a tomar. El noviazgo... Le costaba trabajo al principio porque ella no quería, la madre es la que no quería que se montara en un coche de troyano, porque decía que troyano, los estudiantes entonces teníamos mala fama. Claro. 7 años de novio. 7 años, estuve desde el 72 hasta el 79 que me caso. Termina la carrera. Sí, terminé la carrera en el 77, por ahí. ¿Y te casas en el? 79. O sea que justo termina la carrera, te vienes y hay boda. ¿Dónde os casasteis? Nos casamos aquí en San Pedro, en la iglesia de San Pedro, con don Francisco de Paula Espada, que fue el que nos casó. Bueno, es que don Francisco estuvo 45 años. Sí, a mí me bautizó aquí. Yo creo que bautizar... A mí me bautizó y me casó y también bautizó a alguna nieta mía. Y bueno, luego, pues, realmente... ¿Os casasteis en la venta de Alcuzcú? En Alcuzcú. Explícame eso de Alcuzcú, que mucha gente... La venta de Alcuzcú era una zona donde muy cerca de la Cegaleta, una finca que era de unos terratenientes que tenían bastante dinero, eran muy conocidos en San Pedro, eran los Parlavés, la familia Parlavés. Entonces, en aquellas fechas, el 19 de marzo, se celebraba mucho aquí San José y se hacía una romería un poco, diríamos, no era muy uniforme, pero todo el mundo íbamos allí andando, era una tradición de ir allí al Cuscú, a pasar el día, a pasar el día comiendo en el campo, bañando en una piscinilla que había allí, y allí a mí me gustaba mucho esa zona y por eso me casé allí, que fue con el restaurante a la taberna de Alabardero, que ya se inició aquí en 1970-71 cuando compró uno de los locales en Puerto Banús. Bueno, te casas, lo celebras, decíamos, en esa zona, lo que es la taberna del Alabardero, y montas la primera asesoría. 1980. Con un socio. Sí, con Fernando Gutiérrez. ¿Allí estuviste con Fernando cuántos años? Fernando Gutiérrez me dice, Miguel, fue una anécdota porque Fernando estaba trabajando, pero hizo la carrera trabajando. Fíjate. Y me pidió un libro, el libro de estadístico de Barbancho. Y yo le dejé el libro y cuando yo terminé, me dijo, Miguel, ¿por qué no montamos algo? Porque tú vas a estar toda la vida vendiendo pan. Claro, porque tú cuando tú te casaste empezaste a trabajar en la panadería. En la panadería, vendiendo pan por la mañana, desde las 7 de la mañana. Entonces, digo así, pues mira, ¿por qué no? Y vamos a probar, tuvimos mucha suerte, porque la reforma fiscal de García Añovero, que se salió en 1978, el ministro de Hacienda entonces, pues eso se puso en marcha en el 79-80. Y ahí es donde yo cogí el boom del tema fiscal, porque Fernando es graduado social. Y estuvimos 10 años juntos, lo que pasa es que subimos mucho. Realmente aquí solamente había una gestoría que era la de Antonio Mena, la que fue alcalde de Benaví, el padre de José Mena. Entonces nosotros le dimos un empujón a esto muy fuerte. ¿O fue también que llegó un momento en que tomaste la decisión de...? Sí, cada uno, él metió a un economista y yo metí a un laboralista. Oye, que aunque separarais como socios, seguís siendo amigos. Amigos, si nos vemos, si es que estamos juntos. Él está abajo, yo estoy arriba en los locales, estamos en Plaza Vista Alegre. Eso está muy bien. Además, Miguel, yo me he dicho que tú eres muy de mantener los amigos en el tiempo. Sí, la amistad, la familia y los amigos, si no, no hay vida. Eso es fundamental. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad, compañero? Vamos a hacer una pequeña pausa. Miguel, en esta primera parte del programa hemos hecho un pequeño repaso, pero ahora hay una vida más allá de la panadería, porque tú con tu negocio y además con un montón de proyectos en la cabeza que muchos fueron realidad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Miguel Troyano, que tiene muchas cosas que contarnos y una memoria prodigiosa, se acuerda de todo. Y verdad, madre mía.